Yo creo. Ya me rectifico. Yep. Creo. Ok, perfecto. Pues nada. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos aquí a la hora de Kubernetes. Son las 5 en punto hora Colombia, son las 4 de la tarde en Guatemala, son las 6 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. Y así con muchos horarios de toda nuestra comunidad hispana alrededor de las Américas. Bienvenidos a la hora de Kubernetes. Les habla César Durango y nosotros aquí estamos muy felices de llegar al capítulo número 52. A toda nuestra comunidad pues les decimos que ya es un excelente tiempo y perdón, es el capítulo número 51, me estaba ya saltando un poco más. Hoy vamos a tener a un invitado especial y vamos a estar hablando de un tema muy chévere que es Serverless en Kubernetes con OpenWhisk, una tecnología que tiene mucho para seguir aprendiendo, en el cual tenemos hoy a nuestro exponente que es Martín Elías Quintero Osorio, que es de Medellín, y Martín nos va a estar compartiendo mucho de lo que investigó. Esperemos que si tienen aportes, si tienen preguntas, pero sobre todo aportes. Muchas veces los que estamos acá investigando sobre Kubernetes, como es tan cambiante todo, puede que cometamos algún error o puede que haya alguna información que no contemos, pero que ustedes sepan, y la idea es eso, la idea es generar esa retroalimentación. Esto aquí lo hacemos para que todos realmente aprendan, y si no es así, pues lo volvemos a organizar, ¿cierto? Pero esto es un ejercicio muy interesante. Nuestros panelistas se toman aproximadamente 4 días para construir estas presentaciones. Entonces es un trabajo arduo, por eso los invitamos a que estén día a día conectados con nosotros. Se pueden unir a esta comunidad en el canal de Cuembi. Aquí nosotros tenemos ya los 51 capítulos de la hora de Kubernetes y también nos pueden dejar preguntas en los links que les vamos a ir colocando en la descripción de los chats, tanto en Slack como en YouTube. No siendo más, e invitándolos a seguirnos en nuestras, especialmente aquí en Facebook, y a nuestros amigos de Zoom también. Le damos la bienvenida a Elías y adelante con todo este excelente tema, Elías. Muchas gracias, César, por la introducción. Agradecer a todos por asistir el día de hoy, tanto a las personas que nos ven en estos momentos, también como a la gente que seguramente nos va a ver en la grabación. Ahora mismo voy a intentar compartir mi pantalla. Ahí estoy compartiendo la que está completa, ¿cierto? Creo que no. No. No, Ok, permíteme. Debe ser eso. Ahora sí. Perfecto. Listo, muchísimas gracias. Como César lo indicaba, hoy vamos a continuar hablando un poco sobre todo ese tema que realmente es fascinante, que son estas arquitecturas que están como en la boca de muchas personas, de muchas empresas, de muchos desarrolladores y que son bastante interesantes desde su composición, desde su estructura y desde la teoría que traen como por detrás. Hablo de todo ese tema que tiene que ver con el serverless o sin servidor, que ahorita, como vamos a ver y como hemos podido hablar en diferentes sesiones, no es tan sin servidor, ¿cierto? El día de hoy es el turno de OpenWhisk. Entonces, yo tengo una particularidad con esta plataforma debido a que desde que estaba en la universidad la conocí. En ese momento, pues lastimosamente no la pude estudiar más a fondo y ahora con esta ronda de charlas, pues me alegra mucho poderla explorar nuevamente. Como lo decía César, mi nombre es Martín Elías Quintero Osorio, soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Antioquia, aquí en Medellín, Colombia. Fui cofundador en la Universidad de Antioquia de una comunidad de desarrollo en el departamento de ingeniería de sistemas. Eso me permitió como aprender temas de liderazgo y temas de desarrollo. Y también me gusta mucho el Big Data, el Machine Learning y pues en los últimos tiempos le he dado muy duro a la infraestructura gracias a que soy cofundador y CTO de One Enterprise. Y pues aquí voy a hacer un poquito de publicidad, con permiso de todos, y es que estoy lanzando pues un blog, ¿cierto? Y se llama Broken Lamp, que es un proyecto personal.
también sobre infraestructura. Entonces, bueno, sin más, empecemos un poco hablando sobre, de nuevo, de qué se trata serverless, ¿cierto? Eh, Como les mencionaba hace un momento, no quiere decir que no haya un servidor. El, el concepto que podemos como afianzar y que es más cercano es desprender al desarrollador de, de proveerse una arquitectura, de proveerse un conjunto de servidores o una infraestructura que esté subyacente. Es decir, ya nos vamos a preocupar es precisamente por escribir el código o escribir las funcionalidades o los casos de usos, más no de, por ejemplo, saber, bueno, tengo que configurar ese servidor Linux con Ubuntu, tengo que actualizar los paquetes, ahora tengo que darle mantenimiento a ese servidor. Entonces, el primer punto es que serverless o el function as a service trata de ejecutar el código sin hacer que el desarrollador administre esos recursos. Esas ofertas que tienen que ver con Function as a Service son muy interesantes porque no tenemos que tener en cuenta un lenguaje de programación como establecido para realizar y desarrollar arquitecturas de pronto robustas. Es decir, tal cual como ocurre con los microservicios, con el Function as a Service y el serverless podemos tener una funcionalidad chiquita que esté en Java, otra pequeña que esté en Node, otra pequeña que esté en Go, y así sucesivamente. Eh, como dice el tercer punto, las implementaciones sí resultan ser un poco distintas a todas esas arquitecturas pues, que se conocen como las tradicionales, como lo pueden ser los monolitos, y generalmente todo ese tema del Functional as a Service está orientado a, primero, la atomicidad y segundo, a que sus definiciones vengan desde esas arquitecturas que también vienen orientadas a eventos. Pues la mayoría de los proveedores, que creo que muchas personas pueden conocer, como lo puede ser AWS Lambda o Google Functions o Firebase, utilizan HTTP para la conexión, ¿cierto? Para poder ir y consumir ese tipo de funciones. Y vuelvo y lo digo, como también nuestro compañero Ángel lo decía en su charla sobre OpenFaaS, sin servidor no significa sin servidor, ¿cierto? Entonces hay un blog muy interesante de un gurú en la ingeniería de software que se llama Martin Fowler, ojalá haya dicho el apellido como es, donde expone y recomiendo pues que todos lo leamos porque es súper interesante y un link te lleva a otro link y pues tienes un montón de información. Y él, de hecho, fue una de las primeras personas en hablar de microservicios y en el blog, o sea, una cantidad de información sobre serverless que puede ser muy útil y él expone este ejemplo. Esta es una arquitectura de una tienda de mascotas tradicional. Tenemos el cliente, tenemos la tienda como tal, que es la lógica del negocio o lo que conocemos como el backend, y finalmente ese backend se comunica con una base de datos. Pero entonces, como lo decía al punto anterior, que ahora, incluyendo serverless dentro de estas arquitecturas, puede que sea diferente. Para abajo. Efectivamente lo es. Chao. Y entonces la parte que, espérate un momentico, sí. Entonces, digamos que la conversión de este mismo servicio de la tienda de mascotas ahora en serverless se puede ver más o menos de la siguiente manera, ¿cierto? Pensando como, bueno, en los casos de uso que pueda tener una tienda de mascotas, no sé, como crear un juguete o, bueno, o un objeto pues que quieran vender, el concentrado de las mascotas y bueno, y en fin. Aquí se presentan dos casos de usos que es una función para comprar y una función para buscar. Pero quiero que notemos varias situaciones acá. Primero, tenemos un servicio de autenticación, pero que es el que está en número uno en amarillo, pero ese servicio de autenticación puede estar en cualquier parte realmente. Nosotros podemos, y lo hemos aprendido desde los microservicios, que podemos tener un microservicio simplemente dedicado a la autorización y autenticación. Pues como también nos los puede ofrecer un proveedor cloud, como lo puede ser Auth0 o Firebase, ¿cierto? En segundo lugar, también podemos ahora tener como bases de datos políglotas, bueno, o que la aplicación sea políglota, tanto en lenguajes como en bases de datos. Tenemos en la segunda casilla, que es el Product Database, que no necesariamente debe ser la misma base de datos que guarde los registros de compra. Y en la parte central está ubicado un API Gateway, y yo creo que el API Gateway como que más conocido también es el que se ve en AWS, eh, conectada hacia dos funciones. Y esas dos funciones solamente se encargan de hacer una sola cosa,
Una está encargada de hacer la compra pues, de los elementos y el otro de hacer la búsqueda. Y esto, la comunicación entre el cliente y esas funciones se hace a través de una API Gateway que funciona como un enrutador, ¿cierto? Entonces, ese enrutador nos expone esas funciones para poder consumirlas mediante un protocolo que normalmente, como estamos hablando de web, puede ser HTTP. Entonces, el Function as a Service, esta hay un par de slides que me capturé de la presentación pasada, y es que permite ejecutar códigos de eventos sin esa infraestructura compleja que está como asociada al lanzamiento de aplicaciones de microservicios, por ejemplo, como puede ser una tarea de extracción, transferencia y carga de datos o una aplicación web. Y más o menos la evolución de una arquitectura de software o digamos el momento en el que estamos se puede ver más o menos de esta manera. Primero teníamos un bloque gigantesco que es el monolito donde se guarda toda la lógica del negocio y todos los artefactos de software. Luego logramos identificar que podemos separarlos por dominios. Tenemos entonces los microservicios, pero ahora esos dominios podemos incluso separarlo mucho más a través de funciones y combinarlas con los microservicios. Pero hay que tener en cuenta algo y es que la idea principal no es que satanicemos el monolito. Y esto es una contradicción por la slide que sigue, y ya van a se van a dar cuenta por qué. Y la idea es más bien comprender que el software es muy parecido a un sistema orgánico, ¿cierto? Nosotros podemos darnos como una mejor visión acerca de cómo evoluciona una arquitectura y que estas arquitecturas están pues a nuestra disposición para resolver problemas. Entonces en algún momento podemos utilizar un monolito, en algún momento podemos usar microservicios y pues ahora hay una tendencia a utilizar el serverless, ¿cierto? El Function as a Service. Y digo que tiene una contradicción porque la manera en cómo yo aprendí de estas tecnologías y la manera en cómo hemos empezado en la empresa a implementar el serverless fue más o menos así. Y me gusta pues mucho contar la historia porque seguramente alguien se va a ver identificado y era cómo evoluciona una arquitectura de software. Y aquí está el ojo de Sauron, que es el monolito, ¿cierto? Pero como les digo, realmente no es para satanizar el monolito. En un principio nosotros teníamos una aplicación que contaba con 12 procesos en segundo plano y eso es inmantenible, ¿cierto? Eso se nos caía uno y ese dependía de que la aplicación se conectara a la base de datos. Además teníamos un túnel y por ese túnel era que lanzábamos el tráfico a internet y entonces teníamos que cambiar cada rato la URL de la que el front se conectaba. Bueno, era un caos completo. Posteriormente conocimos Docker y los contenedores y empezamos a estudiarlos, pero lo que hicimos fue entonces embutir, pues como una salchicha, ¿cierto? Embutimos todo Mordor dentro del contenedor. Eso nos ayudó un poco en el despliegue, porque ya no nos preocupábamos tanto por todas esas consolas que teníamos abiertas, que de hecho estaban abiertas y no podíamos apagar el computador porque se nos salían las terminales. Y identificamos que teníamos un problema dentro de esta manera de realizarlo, porque primero la imagen era muy pesada y no nos mejoraba la estabilidad del sistema, mejoraba el despliegue. Entonces, nosotros pasamos por Docker, Docker Compose, Docker Swarm y finalmente llegamos a Kubernetes. Este es el landscape de la CNCF. Y en la parte que ven en verde se ubican las tecnologías basadas que están orientadas al serverless. Y dentro de ellas se encuentra, bueno, algunas dedicadas a la seguridad, unas dedicadas a frameworks como lo es Serverless Framework. En las plataformas hospedadas podemos ver Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions. Y nosotros entonces en este viaje que hemos hecho junto al compañero Ángel, estamos enfocados en el área de las plataformas instalables dentro de Kubernetes. ¿Qué son estas? Entonces ya en el capítulo 25 de la hora de Kubernetes pudimos ver OpenFast, incluso una persona que programa sobre el core de OpenFast se agregó a la llamada. Y pues en el capítulo 42 pudimos ver un poquito de Kubeless, que son dos soluciones también, o que intentan ser soluciones de serverless en un entorno pues de infraestructura basada en Kubernetes. Y hoy pues entonces es el turno de OpenWhisk, pero OpenWhisk tiene una particularidad y es la siguiente. Bueno, primero que todo es viejo, ¿cierto? Pero porque sea viejo no es malo. Antes yo creo que es algo bueno porque quiere decir que el proyecto, además de que su primer commit fue hace 5 años y el último commit fue esta semana, pues dice que el proyecto va en forma, ¿cierto? Aún es un proyecto que está muy apoyado, en especial por un dato que voy a presentar en la siguiente slide, pero lo importante es que la curiosidad principal es que el 88% de OpenWhisk está escrito en Scala.
Y normalmente, yo creo que, y pues si con temor a equivocarme, los compañeros me corregirán, la mayoría de proyectos que podemos ver incluso dentro de la CNCF están construidos sobre Go, incluyendo Kubernetes, incluyendo Docker. Entonces, y creo que Containerd y todo este software está compuesto sobre Golang. Y digo que que da mucha confianza y es por lo siguiente, y es que OpenWix empezó a ser desarrollado por IBM y luego pasó pues a ser parte de la fundación Apache, ¿cierto? Por eso es Apache OpenWhisk. IBM lo utiliza dentro de su plataforma Bluemix, pues realmente en la plataforma Bluemix, OpenWhisk es el Function as a Service de IBM, que es la oferta pues de computación sin servidor. Ese proyecto luego pasó un proceso de incubación y bueno, y ahora pues está dentro de la CNCF. Este sistema de Blooming, que es parecido a lo que podemos ver como Google Cloud, ¿cierto? Oracle Cloud y todos los demás. Entonces, el proyecto está soportado, ¿cierto? Y realmente es el core de esa plataforma y pues creo que nos da algo de seguridad utilizarla porque pues ellos lo utilizan, ¿cierto? Y es un respaldo pues adicional. Pero entonces, ¿qué es Apache OpenWhisk? Realmente lo que hace OpenWhisk es ejecutar la lógica de las aplicaciones en respuesta a eventos, como es la definición de cualquier arquitectura serverless, ¿cierto? Los eventos pueden llegar desde cualquier parte, pueden ser una cola de servicios, puede ser un webhook al que se apunta, puede ser un llamado HTTP, puede llegar desde cualquier parte, un dispositivo IoT o no sé, o por ejemplo, hicimos un pull request en GitHub o hay un mensaje en Slack o en Twitter hicimos un hashtag. Entonces, los beneficios de estos paradigmas sin servidor eh, son que no aprovisionamos, como yo lo repetí varias veces, pero es para enfocarme mucho en que no es que no haya servidor, sino que nosotros explícitamente no aprovisionamos los servidores y ya no nos preocupamos por otros temas como lo puede ser el escalado o la alta disponibilidad o la actualización de estos sistemas. Entonces, por definición, que de hecho esta la saqué de la página principal. OpenWhisk es una plataforma distribuida de código abierto, sin servidor, que responde a eventos a cualquier escala y gestiona la infraestructura, los servidores, el escalado mediante contenedores para que podamos centrarnos en aplicaciones eficientes. Una de las respuestas que uno puede encontrar entonces de por qué OpenWhisk también estaba escrito sobre escala es que si no estoy mal, Kubernetes está siendo desarrollado desde 2014, OpenWhisk como desde el 2015, y entonces lo que hicieron fue que ya estaba la tecnología, porque incluso la puedes desplegar sobre Docker Compose o sobre, creo que Mesos. Entonces lo que hicieron fue acoplar OpenWhisk hacia Kubernetes, ¿cierto? Esa es como la explicación de por qué ese proyecto, pues que está en escala. Em, la forma en como nosotros, al igual que lo hacíamos con OpenFast y Kubeless, necesitamos comunicarnos de alguna manera a OpenWhisk. Y nosotros lo podemos hacer a través de una API REST que ellos mismos exponen, una línea de comandos que es el WSK, que enseguida lo vamos a ver. La misma plataforma Bluemix tiene como unas interfaces pues que son realmente muy bonitas y muy usables. O la otra es a través de clientes web. Y hay uno para Python y hay uno para JavaScript, si la memoria no me falla. Pero entonces aquí viene el plusvalía del asunto y es, al ser uno de los más, llamémoslo bueno, al ser uno de los primeros en tratar el tema del serverless, al estar desde hace tanto tiempo, al ser portado hacia Kubernetes, resulta que la tecnología es madura pero tiene un grado de complejidad, a mí, desde mi percepción, un poquito más complicado que las otras tecnologías que habíamos visto. Y eso se puede observar desde la instalación. Voy a compartirles mi otra ventana. También aquí busco la llamada. Bueno, la encuentro. Me imagino que siguen viendo la pantalla. Sí, así es. Ah, es que yo no sé utilizar Zoom. Qué pena. Aquí está. Ahí creo que pueden estar viendo mi consola, ¿cierto? Listo, Muy bien. muchas gracias. Entonces, lo que yo
desarrollé un pequeño script para poder hacer la instalación, pues no es nada raro. Simplemente tomé pues la guía que nos daba desde la página de OpenWhisk, está un poquito desagregada, entonces lo puse todo en un script. Eh, voy a mostrarles, entonces, voy a mostrarles un poco como de qué se trata. Vamos en esos momentos a instalar OpenWhisk sobre Kind. Entonces, lo primero que va a pasar es que necesitamos escribirlo de una manera, bueno, o configurar los nodos de Kind de una manera especial. Yo creo que... sí, entonces era esa la que quería compartirles. Listo. Entonces, el script es un poquito sencillo. Lo que hago, bueno, esa parte es para poner algunos colores, para saber en qué etapa iba. Primeramente, creamos el clúster de Kind a través de esta configuración. Ese repositorio se los voy a compartir en el Meetup cuando acabe la reunión. Y esta configuración lo que nos ofrece es simplemente decirle a Kind que cree el control plane, un worker en el cual se va a exponer el puerto 31001 y otro rol de worker donde vamos a invocar las funciones. Esta parte es muy importante porque la interfaz de comandos y el API que expone OpenWhisk lo expone sobre este puerto y es muy similar a la Cube API, ¿cierto? Que cuando hacemos algún comando con kubectl, pues él lo que hace realmente es conectarse pues con sus credenciales respectivas hacia Cube API, ¿cierto? Hacia el clúster donde nosotros lo tengamos. En el caso de OpenWhisk, pues para hacer aquí el experimento local, lo hacemos sobre el puerto 31001. Posteriormente, si volvemos aquí al script de instalación, marcamos, después de haber creado el clúster, marcamos el worker 1 y el worker 2 con un rol de core, que es en el que expusimos el puerto, y con un rol de invocador. Luego, obtenemos la IP que nos da pues la IP interna que nos da el nodo de este worker 1, que es el core, y entonces de esa manera vamos a escribir sobre un archivo personalizado porque el despliegue de OpenWhisk lo vamos a hacer utilizando Helm. Ese archivo personalizado tampoco es muy extraño. Aquí lo que yo hago es suplantar esta variable con un set. Entonces la instalación que precisamente acabé de hacer, lo que me dijo fue que ese nodo tiene esta IP interna. Entonces el ingress de Whisk va a salir a través de este host y a través de este puerto. Y el puerto seguro, porque más adelante vamos a ver que dentro de la arquitectura de OpenWhisk, quien se encarga de hacer como el handler de las peticiones es Nginx, entonces lo hacemos a través del puerto también 31001. Entonces, luego acá hacemos la instalación utilizando Helm, pues es un comando pues típico, Helm install. Aquí, bueno, antes no lo agregué, pero antes debí instalar o agregar el repositorio de OpenWhisk. Aquí también me faltó hacer el update. Que es este básicamente, vamos a crear este namespace que se va a llamar OpenWhisk y vamos a aplicarle estos valores, ¿cierto? Si la instalación que actualmente estoy realizando es con todas las configuraciones por defecto de OpenWhisk. Hay unas configuraciones que nos van a permitir, por ejemplo, poder ejecutar más o menos funciones por minuto. O sea, hay una serie de configuraciones que podemos empezar a realizar, pero yo creo que puede ser en otra sesión que las podamos cubrir. Y luego instalamos el servicio por línea de comandos, que los binarios los encontramos en el repositorio de ellos, que es OpenWhisk CLI. Y pues aquí esto ya es pues para Vernaria, ¿cierto? Lo descomprimimos, lo pongo en un archivo temporal y lo coloco entonces luego aquí sobre esta ruta para poder hacer uso del binario. Entonces, algo que sí nos exige la configuración de este CLI es setear la parte de la autorización, que en este caso la hacemos a través de esta línea, que estas son las autorizaciones y el método de acceso para poder que nos acceda hacia, como les menciono, OpenWhisk lo que ofrece es una API. Y lo otro es decir dónde está el API host, pero como ya en la configuración de Kind habíamos dicho que vamos a exponer el puerto 31001, pues ese puerto queda expuesto desde nuestro localhost. Aquí finalmente
para saber si la instalación de OpenWhisk ya finalizó y yo puedo comunicarme entre la línea de comandos y OpenWhisk, debo esperar a que un pod esté en estado completado, que es un pod que instala algunos paquetes. El pod se llama OpenWhisk Dev Install Package. Y si se fijan, este for, esto de aquí es para mostrar pues un spinner ahí pues rudimentario, pero este for lo único que está esperando es a que la salida de ese pod sea success, ¿cierto? Al final borramos la carpeta temporal y entonces vamos a ver bueno, como les mencionaba, pues los colores están ahí separados como para saber en qué etapa íbamos. Y acá, ese es el spinner, pues que, bueno, que ya se ve que terminó el palito. Y acá vamos a ver si está instalado. Entonces, WSK es obligatorio, si la prueba la vamos a hacer, digamos, en local, utilizando Kind, que todos los comandos sean WSK y espacio -i, y ese -i es porque vamos a hacer una conexión que no es segura. Entonces, aquí ya está, ya me responde pues como el comando, y voy a escribir simplemente un comando pues para saber si se está conectando con nuestro servidor y con la instancia de Kind. Voy a hacer un action, listo. Y aquí pues no he creado ninguna acción aún, incluso todavía no sabemos qué es una acción, pero precisamente pues no hay ninguna y nuestro servidor de OpenWhisk ya está corriendo. Pero entonces aquí vienen unas particularidades. Si ven, en la parte de la izquierda yo estoy escribiendo los comandos, en la parte de la derecha de la consola tengo en estos momentos K9S. K9S es una utilidad que me permite gestionar de una manera un poquito más gráfica el clúster. Y si se fijan, todo eso que ustedes están viendo en pantalla son todos los pods que OpenWhisk instaló. Entonces por acá vemos algunas cositas interesantes. Por ejemplo, hay un API Gateway, hay un CouchDB, hay un Kafka, un Redis y un Zookeeper. Zookeeper es un software que es necesario instalarlo con Kafka. Entonces, por eso les mencionaba que dentro de todas las soluciones que he podido estudiar y he podido leer, creo que esta es la solución más robusta, y en la parte final vamos a discutir un poquito de cómo funciona esta arquitectura y cómo se comunica tanto Kafka como Nginx, como Redis y como CouchDB. Entonces vamos a continuar con esa parte sí, con esa parte que es un poquito más teórica. Hasta ahí no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Por acá Por no, ahora, todo no claro. pregunta, ni en el YouTube ni acá en el chat. Ah, vale. Yo tengo una pregunta, Sí. pero creo que probablemente la vas a responder luego. Comparando, y tal vez esto no lo respondas ahora y das al final, pero comparando las que ya hemos visto acá con estas, el consumo de recursos inicial, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Porque pues, en este caso estoy viendo que tiene Kafka, Zookeeper, Nginx versus Kubeless, que prácticamente casi no tiene nada, Ujú. versus OpenFast, que tiene también unas cuantas cositas, no viene limpio, viene con compromisos y eso. Si eso lo va a responder más adelante, yo espero. Esa es la que tengo en mente. Yo no lo busqué, Ángel, pero sí hice la prueba aquí en local y mi computador sufrió un poquito con OpenWhisk, y con Kubeless sí fue todo pues de maravilla. Entonces, por supuesto, tenemos Kafka, tenemos un Zookeeper, tenemos una instancia de Nginx, una de CouchDB, va a aumentar, por supuesto, si no estoy mal, creo que en Kubeless son 3, 4 pods los que arrancan. Pues, aquí es un montón, ¿cierto? De instancias que están ahí, aunque a diferencia de Kubeless hay una particularidad que sí de pronto más adelante la puedo mencionar, y es que OpenWhisk, a diferencia de Kubeless, sí ofrece como la invocación en frío, ¿cierto? Y con una estrategia que enseguida discutimos. Entonces, Ok. como te digo, o sea, no tengo el dato como tal, pero claro, al tener más componentes, al tener más artefactos de software, sí se ve afectado el performance, o al menos pues en mi máquina que no es un servidor, ¿cierto? Sí, me imagino que hay como cierto trade-off de que, bueno, ok, tal vez tienes más consumo inicial, pero puede que ganes en otras cosas como velocidad, llamadas en frío y otras cosas. Bueno, listo. Entonces, Exactamente. yo espero a que termine porque a lo mejor lo vas a responder después. Perdón. Muchas gracias, Ángel. Entonces, y agregando a eso que conversamos con Ángel, OpenWhisk también tiene otra particularidad, y es un modelo programático.
Y el modelo programático se basa en estos componentes que estamos viendo ahí. Tenemos unos servicios externos que actúan como las fuentes de datos. Puede ser, como lo mencionaba hace un rato, un dispositivo de IoT mandando alguna señal. Puede ser, por ejemplo, un tweet que responda a un hashtag, ¿cierto? Un webhook, algo parecido. Hay una parte que se le conoce como el feed, que es precisamente esta ingesta de datos externos. Y ese feed se comunica con un trigger. El trigger es el disparador. Ese disparador lo que nos va a hacer es permitirnos poder ejecutar una acción. Pero antes de ir allá, empecemos con lo que es una acción. Las acciones, digamos que así de manera más simple, es la parte más atómica que tiene OpenWhisk. En Kubeless las llamábamos functions. Las functions eran la base de Kubeless. Aquí son las acciones y las acciones son funciones sin estado que se ejecutan dentro de la plataforma. Esas acciones pueden estar en Go, Java, en Node con JavaScript, en Ballerina, en PHP, en Python. Ya ellos tienen pues como un número bonito de lenguajes de programación que pueden como ser compatibles. Además, nosotros, si se fijan en esta parte de acá, vemos que está la ballenita de Docker. Nosotros también podemos construir nuestro propio contenedor y pues obviamente basándonos como en la forma que ellos nos dicen que debemos hacerlo y simplemente construir nuestro contenedor pues personalizado y poder ejecutar funciones allí. Entonces voy a regresar aquí a la consola y entonces voy a mostrarles un poco sobre lo que podemos hacer con las acciones. Si ponemos, no sé si me pueden confirmar si ven bien pues si está bien súper, gracias. Entonces, aquí en las acciones, vamos a hacerle un help. Lo que podemos hacer, recordemos que, como lo mencioné al principio, esto es una API que sigue los principios de REST. Entonces, es común que si busco un recurso, puedo crear un recurso, borrar un recurso o actualizar un recurso, ¿cierto? En este caso, el recurso es la acción. En OpenWhisk existe un objeto, o bueno, llamémoslo como un artefacto que se llama un paquete, y un paquete lo único que hace es tenernos en un solo lugar muchas de estas acciones, ¿cierto? Y recordemos que las acciones son funciones como tal. Entonces yo puedo llamar a una de esas acciones que ya tiene Kubeless, digamos, como dentro de su maquinaria. Entonces, permítame, yo acá obtengo la función, yo la tenía por aquí. Sí, perfecto. Mientras haces esa pregunta, Elías, hay una pregunta por acá en el chat y Claro. dicen, ¿en qué se diferencia con AWS Lambda? Pregunta a nuestro compañero Manuel Pinot. Ah, vale, muchas gracias. Bueno, eso yo creo que depende, ¿cierto? En principio, digamos que tú puedes, o sea, bueno, empecemos por algo. Tú puedes tener tus funciones serverless en cualquier proveedor, ¿cierto? Llámese AWS Lambda o llámese, no sé, en Firebase o tú mismo provisionar como la tecnología para desarrollar y realizar este tipo de arquitecturas. La diferencia principal, pues, puede ser que mientras en AWS Lambda ya tú tienes incluso una interfaz o puedes utilizar Serverless Framework con ellos y tú no te preocupas, por ejemplo, por aprovisionar un nodo, porque si bien si nos ponemos como el gorrito de desarrolladores, nosotros no tenemos que hacer nada sobre la infraestructura, la persona que tiene el gorro de administrador de la infraestructura sí lo tiene que hacer. Entonces, yo creo que esa puede ser la diferencia principal, porque al final de los casos, no conozco cómo es la infraestructura por dentro de AWS Lambda, pero quiero suponer que también funciona mediante contenedores, ¿cierto? Y aquí lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo, es ejecutar una acción o una función dentro de un contenedor a la cual tú le vas a enviar unos datos, unos parámetros y ella te debería responder tal cual va a suceder con AWS Lambda o con cualquiera de las otras nubes que pueda, o cualquiera de los proveedores que tú puedas utilizar. No sé si respondo de pronto tu pregunta. Sí, para mí Máximo está claro. No sé, Manuel. Si quieres, te agrego una cosita ahí Por favor. para, para como que tal vez aclarar. OpenWhisk, como Kubeless, como OpenFast, yo creo que en cuanto a diferencia, realmente no es tanta, es más bien, ahora tienes la oportunidad de crear tu propio AWS Lambda. Más bien en este caso estarías como que, bueno, ya no, como dice Martín, no solamente estás interactuando con un servicio que está ahí y lo usas,
ahora ya sabes cómo funciona por debajo, qué tienen y cómo está provisionado. Tal vez, no lo veo como diferencia, lo veo más como que estás creando tu propio AWS Lambda. Sí, correcto. Estás como haciendo tu propia instancia de serverless. Y la ventaja que puedes tener con un servidor cloud, seguramente son como, bueno, incluso como no tener que también meterle la mano de cierta manera al administrador de tu compañía o tú también como administrador de Kubernetes. O bueno, porque si ves, es una infraestructura robusta y no sé si algún día, no sé, falla el Kafka. Entonces tal vez no sepamos cómo organizar el Kafka, cosa que no va a pasar de pronto con un proveedor cloud, o tú mandas un ticket y te lo deberían de solucionar rápidamente. También esa parte del soporte seguramente va a haber pues como ligereza, ¿cierto? Ligeras diferencias. Aquí ya encontré el comando y vamos a... Qué pena. Dale, dale Ángel. Hay otra pregunta que Manuel hizo me parece interesante y a lo mejor esta clarifica todo, que pregunta que la razón por la cual lo pregunta, me imagino, es porque esto le permitiría hacerlo multi-cloud y no tener que casarse con AWS. Ah, bueno, eso es muy interesante esa pregunta y de hecho, si estás pensando como en, de cierta manera, generalizar tus funciones, en una de las slides anteriores, si ves, había una parte del CNCF que decía framework, tanto AWS Lambda como Azure Functions, como como Penguins, como Kubeless, en todos puedes utilizar, por ejemplo, Serverless Framework. Entonces tú puedes construir tus funciones sobre Serverless Framework y va a ser exactamente igual en cualquiera de ellas, ¿cierto? Ese puede ser un ejemplo. ¿Ya? O sea, las puedes transportar de un lado para otro sin problema. Exactamente. Súper. Como les venía mencionando, dentro de Penguins existen gracias Ángel, gracias a Manuel. Como les venía mencionando, existen varios paquetes dentro de que ya trae OpenWhisk como por de facto. Y esos paquetes simplemente son construcciones que ya hay de ciertas funciones o ejemplos. Y nosotros mismos también, por ejemplo, si tuviésemos una aplicación, una API y tenemos 4 funciones sobre esa API, ¿cierto? Quisiéramos con acciones, también las podemos empaquetar y pues por supuesto hacer la distribución. En este caso, voy a, voy a llamar a una de esas funciones a través del comando invoke, ¿cierto? Con invoke yo puedo hacer un llamado directo de esta función que está dentro del namespace wix.system de samples y saludos, ¿cierto? Al yo ejecutarla, yo quiero y es algo que me parece muy interesante porque fue la diferencia más particular que encontré entre este framework, bueno, entre esa plataforma y Kubeless, y es que una vez yo la ejecuto, ella no se tarda mucho en dispararse, ¿cierto? Ahora me dice, hola, extraño desde alguna parte. Pero en la parte de la derecha pudimos ver que se creó un nuevo contenedor. Vamos a volverla a ejecutar. Y si notan, ella tardó un poquito en responder. Ahora ya es de inmediato, ¿cierto? Entonces, desde esas configuraciones que les contaba principales, nosotros podemos decirle a OpenWhisk cómo queremos que se comporte, porque fíjense también que dentro de los contenedores, pues, viendo los pods, vemos que los pods se llaman pre-warm Node.js 10. Y esos pre-warm Node.js 10 son ya como, bueno, no sé si va a ser correcto decirlo, pero como contenedores calientitos, ¿cierto? Como contenedores que ya están ahí listos para ejecutarse, para ejecutar funciones. Y lo que hace OpenWhisk es que en tiempo de ejecución inyecta el código y si alguno de estos invocadores que vemos aquí, Invoker 7, 8, 9, que son estos de acá de esta parte, está disponible, pues él lo que va a hacer es correrlo sobre esos pods y por eso era la diferencia que ahorita discutía respecto, por ejemplo, a Kubeless, que Kubeless sí o sí debes tener al menos una instancia o bueno, un pod de tu función, digamos, al tiempo, ¿cierto? Y de hecho hay un issue que dice que propone alguna diferencia, pero también es porque la estrategia que Kubeless tiene sobre este es que Kubeless utiliza el escalador automático de Kubernetes para hacer la solución pues sí, digamos, del HPA, ¿cierto? Que es para escalar cuando tenemos mucha demanda o mucho tráfico. Em, bueno, eso por un lado. Las funciones también pueden llevar parámetros. Por ejemplo, miren que, bueno, esta ya es porque yo pues pues la vi antes, ¿cierto? Y esta tiene 2 parámetros que son
el nombre de la persona que se saluda y el lugar desde donde se saluda. Entonces, para hacerlo, yo puedo aquí a través de la bandera de menos menos para, de hecho aquí ya la tengo, puedo decir que donde esté el nombre me diga pues, la hora de Kubernetes y donde está el parámetro desde Medellín, ¿cierto? Perdón, donde está el lugar. Al ejecutarla me va a decir, hola, la hora de Kubernetes desde Medellín. Otra cosa que también podemos hacer es ver esa función. Yo puedo tomar esa función y guardarla en mi, digamos, en alguna carpeta en la que esté. Y eso lo hago a través de, voy a borrar acá, voy a decirle que me obtenga esa acción. Recordemos que esto sigue los principios REST. Entonces aquí puedo decirle get y al final le voy a decir menos menos save. Aquí ya guardé la acción, el código de esa acción dentro de home, Euler, git, talks, openwhisk, greetings.js. Vamos a ver qué tiene esa función. Y por acá está. Entonces, esa función es esta de acá. Y entonces fijémonos que pues, es una función como cualquier otra, ¿cierto? Tiene un payload de respuesta, tiene ahora como esta función contiene parámetros, entonces debemos pasárselos a través de los argumentos. Pues aquí ya hay unas validaciones, por eso al principio nos decía que hola extraño desde cualquier lugar. Y bueno, y algo que es fundamental y que sí debe tener estas funciones para poder, digamos, ejecutarse dentro de OpenWhisk es que deben llamarse main. Hay maneras, hay formas a través de, por ejemplo, de Serverless Framework o a través de aquí de la línea de comandos de indicarle que no sea así, pero por defecto él va a buscar una función que se llame main. Entonces, volvamos acá a la presentación. Y esta es como la anatomía de una acción. En la primera acción de arriba es una acción que tiene argumentos. Yo puedo mandar un argumento que se llame nombre o cualquier otra y él me lo va a responder. En esta que vemos aquí abajo, ahora es un mensaje como tal. O sea que, y si se fijan, bueno, esta función está escrita en JavaScript y el punto en JavaScript significa que vamos a acceder al atributo de un objeto. Y en este caso, el atributo que ingresa o el objeto que ingresa es un JSON. Entonces, o un diccionario, ¿cierto? Podemos verlo como un JSON, un diccionario o un mapa. Entonces, estamos extrayendo pues las líneas pues, de ese mensaje y bueno, y se hace todo el proceso pues de ahí hacia abajo, ¿cierto? Otra manera también de hacerlo es de esta manera y de esta manera es muy particular porque si ven en el retorno, yo les estoy diciendo que el retorno va a tener un cuerpo. Y ese cuerpo es importante si queremos tener funciones que retornen, bueno, o que estén dispuestas para manejarse a través de HTTP, ¿cierto? Diferente un poco, también volviendo, y los invito a que me vean en el de Kubeless, y donde el retorno era directo, ¿cierto? Si yo retornaba ahí un diccionario, pues ya estaba pues dispuesto mediante HTTP. Si no, pues como no tengo el cuerpo de ese request, entonces no me va a efectuar bien el response. Enseguida, si tenemos un momento, lo podemos hacer el ejemplo. Entonces, otra pregunta que nos podemos hacer es, bueno, Martín, ¿y qué pasa si yo tengo algún paquete que no, pues que necesite, ¿cierto? Normalmente, no sé, puede ser en Python hay paquetes como NumPy, Pandas, TensorFlow, que es muy famoso para hacer inteligencia artificial, Deep Learning. ¿Cómo hacemos para empaquetarlos? Y hay una estrategia que aquí utiliza OpenWhisk y es de la siguiente manera. Aquí tengo un ejemplito que me tomé de esta página que es súper chévere. Y aquí simplemente pues tienen algo que se llama PyJokes, ¿cierto? PyJokes es una API que pues te va a retornar una broma cada vez que la ejecutes y aquí la estamos retornando. Sin embargo, para poder ejecutar esta acción tenemos que instalar precisamente PyJokes. En Python existe digamos, una forma de manejar los paquetes que se llaman entornos virtuales. Entonces, precisamente para Python tenemos que crear un entorno virtual, ahí instalar el paquete y luego sí a través de la interfaz puede ser o alguna de las otras estrategias que les he comentado, construir la acción sobre OpenWhisk. Vale, en este caso lo que hice fue que, bueno, según el blog, tenemos el virtualenv, instalamos PyJoke. Aquí en esta parte tenemos el main.py que se debe llamar de esta manera y tenemos nuestro código. Posteriormente hice un zip donde contiene el main y el virtualenv. Entonces para poderlo desplegar voy a acceder aquí, voy a entrar a la carpeta. Entremos a examples,
actions y action requirements. Y acá entonces voy a hacer el jokes.zip. Ay, lo debo tener por acá. Por acá lo debo tener, si no... Bueno, como dice mi abuelita, el perezoso trabaja doble, voy a buscarlo por acá. Permítanme en un segundo, busco el comandito para tirar la acción. Qué pena que interrumpo en lo que buscas esa información. Me causa curiosidad. Pues bueno, si implementamos Serverless Framework, yo sé que Serverless Framework tiene una estructura que uno sigue, pero en este caso, si yo no estoy implementando Serverless Framework, para crear una función no necesito ningún archivo YAML ni nada, con simplemente tener la función main en el lenguaje que sea, es todo lo que necesito, ¿cierto? Sí, correcto. Tal vez a comparación de los que hemos visto, y yo no le, pues personalmente no lo he podido encontrar, no vi pues, que tengamos un CRD, ¿cierto? Para poder ejecutar ya pues, nativamente las funciones, pues utilizando Kubernetes, ¿cierto? No, realmente no vi un operador. No vi un operador Ok, para OpenWhisk. Seguramente puede que esté, pero pues no lo encontré porque lo busqué ok, también. ok. Pero Eh, tampoco depende de un archivo específico para hacer, tú sabes como que serverless, tú tienes que tener un YAML file que es el que para tú ujú. apuntar qué ruta quieres, cuál va a ser el handler. Ah, vale, no. Si tú tienes tu función en tu archivo, ya con eso le basta para... Eso sí, tienes que llamarla Vale, main, exacto. listo. Voy ahora sí. Gracias, Ángel. Aquí esta era la que estaba buscando y vamos a crear una acción que se llame jokes y vamos a decir, el menos menos kind es donde yo le puedo decir también a OpenWhisk con qué runtime quiero correr el código, ¿cierto? Algo que debemos tener en cuenta es que, por ejemplo, aquí lo voy a ejecutar con Python 3, entonces mi virtual env debió también ser construido sobre Python 3, ¿cierto? Lo mismo ocurre de pronto con Node.js, aunque en Node.js hay algo muy chévere y es la retrocompatibilidad, ¿cierto? Que a medida que avanza pues, la plataforma de Node.js, pues vos puedes tener la 10, la 12 y debería funcionar pues al menos igual. Vamos a construirlo. Aquí me salió, y bueno, qué bueno que me salió, todo estaba fríamente calculado, me salió este error y este error es porque precisamente no le dije, no le di el flag menos i, ¿cierto? Está intentando buscar la ruta o el API de OpenWhisk en HTTPS. Entonces vamos a hacerle menos i. Aquí ya construye la acción. Recordemos que la acción está en Python, entonces lo más natural que debe suceder, y si todo sale bien, es que una vez yo enseguida la intente ejecutar, me debe de aparecer aquí al lado un nuevo pod con el invocador de Python, ¿cierto? Entonces vamos a decirle wsk -i action invoke el nombre de la función que es jokes menos menos result. Esperemos un momento. Ahí en la derecha pudimos ver que se creó el pod, ¿cierto? Que es este de acá. Al final tiene el nombre de la función. Esperemos un momento. Ahí se está bajando ya se debería estar bajando el runtime de Python. Y vamos a ver si todo está bien. Ojalá. Mientras tanto, bueno, sí, aquí se está creando el contenedor. Mientras esto nos da, porque veo que se está acabando el tiempo y quiero mostrarles otras cositas, es eso que es bastante importante y es que estas funciones deberían ser idempotentes, ¿cierto? O sea, para ciertas entradas debe tener el mismo comportamiento de salida. Lo otro es que no hay un orden que OpenWhisk le establezca para ejecutarlas. Yo puedo mandar 10 acciones y se puede ejecutar la séptima, luego la segunda, luego la primera y así sucesivamente. Eh, las acciones tienen dos fases, una es la inicialización y la otra es la ejecución. Y en ellas es donde se puede considerar las configuraciones que él hablaba hace un momento sobre si se va a correr en frío o se va a correr de pronto en caliente, ¿cierto? Hay un tiempo de espera en que la función va a esperar para saber, bueno, ya hay un contenedor en el cual puedo correr, en el cual puedo inyectar mi código y sacar una respuesta. Y una acción se puede ejecutar durante un periodo de tiempo limitado.
el tiempo limitado por defecto creo que son 3000 y algo de segundos y tan solo también por las configuraciones por defecto podemos tener 60 requests por minuto, ¿cierto? Y si lo excedes, pues él te va a empezar a bloquear las requests que hagas. Eh, y hay otra cosa muy interesante y es algo que se llaman las secuencias. Yo puedo hacer o encadenar una función con otra y pasarle por argumentos la salida de una a otra. Entonces, en este caso, es una manera de encadenar funciones. Y en este caso, por ejemplo, le vamos a mandar un texto, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es hacer un split a ese texto y finalmente lo vamos a organizar o lo vamos a ordenar. Entonces vamos a hacerlo acá. Y si se fijan, las funciones las estoy llamando desde el paquete que tiene OpenWhisk, ¿cierto? Que es el paquete que ya trae como por sus utilidades por defecto. Entonces vamos a crear la secuencia. Yo por acá también tenía ya una guía de la secuencia. O sea, en otras palabras, eso ya viene siendo los step functions de AWS Lambda. Exactamente, Ángel. Exactamente. Por acá, no le Tengo otra preguntita ahí, qué pena que he molestado tanto hoy. no te preocupes. Lo que sí noté es que cuando creamos la función, no tuvimos que pasar ni una ruta, ni un path, como sucede, por ejemplo, en OpenFast, que tuvimos que pasar un path. No me acuerdo si en Kubeless, pero creo que en Kubeless también como que tú Sí, puedes pasar una ruta. sí. ¿Es porque por defecto no lo necesita o es opcional o es que no hace falta pasar un path? Ellos manejan toda esa parte del enrutamiento, es a través de los paquetes y los namespace que tienen por detrás. Mira que yo puedo acá, precisamente, vamos a hacer una cosita. Voy a hacer wsk-i actions, voy a obtener la que dijimos hace un momento que es jokes. Y jokes, pues eso me lo entrega y me entrega los metadatos. Pero si yo le digo -- URL, mira que él me va a entregar una ruta, ¿cierto? Pero esa ruta, pues, por supuesto, está siendo relativa, pues, al nodo en el que se encuentra, ¿cierto? A través de los servicios en los que está desplegado OpenWhisk. Sin embargo, si yo intento acceder a esta ruta, él no me lo va a permitir y ese era un tema, que es lo que sigue, que son los disparadores, y es porque no le tengo un disparador asociado. O sea, la acción como tal está allá, ¿cierto? Está en su sitio, está muy bonita, yo la puedo invocar porque pues tengo las credenciales, tengo la interfaz por línea de comandos, pero para poderla acceder de manera, por ejemplo, web, lo que sí debo hacer es, de cierta manera, hacer como un disparador que diga, esto es accesible a través de este protocolo, ¿cierto? Esto es accesible a través de este evento. No sé si respondo a tu pregunta, Ángel. Sí, definitivamente. Eso es lo que estaba buscando, era entender de qué manera. Ya. Ok, listo. Ah, súper. Perfecto. Por aquí con el perdón de todos, voy a buscar las secuencias. Es que no encuentro el comando para hacer las secuencias en OpenWhisk. Están por acá. Eso sí, la documentación es amplia y realmente pues es bastante interesante. Entonces, por aquí está la sección de secuencias. Vamos a buscarla acá. Ah, no la encuentro, qué raro. Las secuencias. Vamos a ver si estas son las activaciones. Estas son las secuencias. Entonces, vamos a crearla. Este es precisamente el mismo comando que vimos allá. Como les menciono, lo que va a realizar, simplemente les pasamos un texto separado por un delimitador. Normalmente es la coma o el backslash n. Y primero los va a partir y luego las va a organizar, ¿cierto? Va a ordenar el arreglo. Entonces, vengamos acá, ya tenemos el OpenWhisk, voy a crear la acción, no tengo que crear la acción porque estas son del paquete, si tuviésemos un paquete personalizado funciona exactamente igual. Aquí de nuevo es porque necesito colocarle el -i, se creó la secuencia, voy ahora aquí a escribir wsk -pull. Este comando que tiré aquí a la derecha, -i direction pool, es para que me aparezcan los logs
de todo lo que estoy haciendo, de lo que estoy haciendo a través de las activaciones, a través de las invocaciones. Vamos a ejecutar la secuencia. Entonces acá lo mismo que hicimos anteriormente, WSK action, invocar la secuencia que estamos queriendo invocar y le pasamos unos parámetros que en este caso es el payload, ¿cierto? Que así debe estar la construcción de esta primera. Estas sí se hacen en orden, que es el split. Entonces vamos a correrlas. Vengamos acá, voy a agregar el "-i", y ahí se deberían de ejecutar. Y fíjense que entonces me dijo, pues primero las partió y luego las organizó. Esta es la salida final de la secuencia. Y aquí a la derecha podemos ver como más o menos qué fue lo que sucedió en el tiempo. Primero se activó la secuencia. Cuando yo he estado hablando de activaciones o invocaciones, son un ID que le da OpenWhisk cada vez que yo ejecuto la acción, ¿cierto? Entonces, en este caso, él me dice, oiga, usted va a ejecutarme dos acciones, esta y esta. Entonces, miremos que el ID de esta invocación, de esta acción o de esta activación, es este mismo de acá, que pertenece a la primera función que le indique en la secuencia, que es la función de split. Y la otra es esta de acá, que pertenece a la del sort. ¿Por qué funciona, cierto? ¿Por qué esto realmente sirve? Porque la salida de split es un JSON. Y por acá, una de las funciones que les mostré al principio, que precisamente es esta de acá, y que estaba en la presentación, miren que la entrada de esta función es un JSON. Entonces, por eso, digamos que todas las entradas a las funciones de OpenWhisk son un JSON y todas las salidas también son un JSON. Y eso se guarda en esa base de datos que vimos que se llama CouchDB. Entonces, por eso es que yo puedo utilizar este código como de manera natural y retornar las líneas y retornar el tamaño de esas líneas. Bueno, voy a volver aquí a la diapositiva un momento para ver si puedo mostrarles el modelo, terminar de mostrarles el modelo programático. ¿Dónde tengo la...? Voy a buscar dónde tengo... ¿Será? Ah, aquí está. Listo. Entonces, continuemos por acá. Como les mencionaba, hay otra parte que son los recursos externos o los feed. Y pues la forma más fácil que podemos verlo es, por ejemplo, supongamos que vamos a hacer un sistema basado en inteligencia artificial que reconozca cualquier cosa. Y esas imágenes pueden llegar o a través de un servicio web o a través de Twitter, a través de un hashtag, ¿cierto? Esas dos son fuentes de datos y como les digo, o a través de un dispositivo IoT que le pongamos al perrito, ¿cierto? Un Arduino, cualquier cosa, van a funcionar muy bien como feed, ¿cierto? Y eso se define dentro de OpenWhisk. Y la otra parte son los disparadores y las reglas. Un disparador es un canal de eventos, es algo que yo voy a accionar y es por lo cual una acción se va a ejecutar sin tener que pasar por esa línea de comandos que es una invocación, ¿cierto? Y la regla es un pegamento y ese pegamento es entre los disparadores y las acciones. Y la manera más cómoda de entender esto es también volviendo a la documentación y ellos tienen un ejemplo muy bacano y es el siguiente. Supongamos que tenemos dos acciones, una clasifica imágenes y las otras convierte las imágenes a un tipo de archivo. Y supongamos que tenemos dos disparadores. Un disparador va a estar siempre atento cuando se crea un nuevo tweet y otro va a estar siempre atento a cuando para cuando se sube una imagen. Y entonces acá ay, acá nos dice que nosotros, pues que supongamos también que tenemos una invocación externa a través de lo siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer es asignar esas reglas y esos triggers dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, cada vez que venga un nuevo tweet, y recordemos que el nuevo tweet es el trigger o el disparador, vamos a decir que se accione la clasificación de la imagen. Cada vez que se suba una imagen y que se active el disparador Image Upload, vamos a decirle que nos clasifique la imagen y además nos las convierta, ¿cierto? Entonces, y esto también se puede extrapolar a las secuencias. Entonces, nosotros podemos tener muchos disparadores ejecutando muchas acciones, ¿cierto? Por ejemplo, si necesitamos que un sistema haga 3, 4, 5 cosas al momento de ejecutar alguna función, alguna regla de negocio, entonces lo que hacemos es crear un trigger o un disparador que ejecute mediante varias reglas las acciones. Es más o menos así sería la idea. Y esta de acá, voy a decirlo como de manera rápida, es la manera o la arquitectura de OpenWhisk como tal. Entonces, tenemos un servidor en Nginx que siempre está atento a las peticiones. El controlador,
bueno, cuando yo digo, por ejemplo, invóqueme tal función, obténgame tal función, realmente por dentro hace lo mismo que kubectl y es comunicarse con el API, que en este caso la expone el servicio de Nginx. El controlador toma ese request, esa petición y se encarga con ella. Esa API REST es la que está basada en Scala, ¿cierto? La que tiene, creo que está construida con AK. Tenemos entonces que el paso siguiente es que el controlador va y pregunta si ese usuario puede ejecutar esa acción. Y si puede pasar la autorización y la autenticación, entonces ahora obtiene la función, porque la función se guarda en CouchDB. Si no estoy mal, en las funciones en kubeless se guardaban en el mismo etcd. Y etcd tiene un límite de memoria en el cual tú puedes guardar un objeto. Son 5 megabytes, si no estoy mal, algo así. Y ahí es donde estaba el complique, tal vez, si teníamos funciones. Voy a poner un ejemplo, TensorFlow es un paquete pesado. Entonces seguro vamos a tener que hacer algunas cosas para poder que funcione, ¿cierto? Una vez guardamos y obtenemos la función en CouchDB, la pregunta es, bueno, ¿dónde la ejecutamos? Entonces aquí hay un balanceador de carga que forma ya parte integrada del controller y tiene una vista pues de los ejecutores. Un ejecutor es donde se va a ejecutar esos invoker que veíamos ahorita, que cuando lanzamos el código de Python se creó uno de Python, cuando lanzamos el código de Node.js se creó un invocador de Node.js y determina pues cuál es el que está desocupado o si tiene que crear uno o qué tiene que hacer para poder ejecutar la función. Posteriormente pasa la función a Kafka y Kafka entonces ya como sistema de cola, ¿cierto? Ya empieza a determinar, bueno, digamos en qué momento se va a ejecutar esa acción. Entonces el controlador publica un mensaje sobre Kafka, ese mensaje contiene la acción que va a invocar, los parámetros que se van a pasar y entonces este mensaje es directamente enviado a esos invocadores de la parte pues, de abajo, ¿cierto? Y entonces, o por supuesto, o sea, él no lo va a mandar a cualquiera, lo va a mandar a cual el balanceador de carga y el controlador ya determinó hacia dónde lo va a mandar, ¿cierto? Bueno, finalmente, los invocadores que están abajo son el corazón de OpenWhisk, ¿cierto? Y literalmente así está dentro de la documentación. Y el deber de ellos es invocar las funciones que son las acciones que le digamos, es decir, el código que hicimos, el código que desarrollamos. Y una vez, si se fijaron, yo siempre a los comandos que estaba tirando les ponía el menos result y resulta que esto es una plataforma tan robusta que todo está orientado al Event Driven Develop, ¿cierto? Y entonces, em, este Event Driven o las arquitecturas basadas en eventos, lo que nos proponen es que, bueno, digamos que el postulado principal es el asincronismo. Entonces, cuando yo le digo menos result realmente lo que hago es que estoy esperando a que se haga la función y que cuando la función retorne, el mismo controlador me retorne la respuesta. Pero yo también podría enviar muchas funciones y en un tiempo posterior obtener las respuestas. Entonces, fijémonos aquí. Por ejemplo, en el último ejemplo que hicimos, si yo acá no le digo result, él lo que me entrega es el ID de una acción. ¿Cierto? La acción es la 68F5F que corresponde, pues en este caso, al de esta secuencia. Yo puedo saber, digamos, como, bueno, y eso dónde está. Entonces puedo decir WSK-I, aquí está, activation get, y le puedo mandar este parámetro. Y él me va entonces a devolver como tal esa activación. Y pues aquí podemos ver cuáles son los parámetros como que estaban pues ahí en la salida, ¿cierto? Acá continuando con esa parte, entonces, bueno, ¿y por qué menciono eso? Es porque si yo puedo consultar esa información, ya después de haberse ejecutado la función, es porque esa información está en algún lugar. Y ese lugar es CouchDB de nuevo. Entonces, las funciones se guardan en CouchDB, los resultados también se guardan en CouchDB. Y eso es como la parte pues del modelo programático y esta es la parte más o menos de cómo funciona OpenWhisk. Voy a subir el repositorio, voy a pulirlo un poco. Hay unos ejemplos que no los pudimos desarrollar, pero yo creo que eso nos puede dar una interpretación un poquito, pues acercarnos un poquito al framework, como les mencionó. Creo que es robusto, ¿cierto? Y creo que se puede ver más o menos, y si tenemos la oportunidad para los que no han visto la obra de Kubernetes con Ángel en OpenFaaS en Kubeless.
que por favor como que pásense por ahí y miren como más o menos la diferencia en esa arquitectura. Y si bien yo creo que puede ser incluso una razón para uno huirlo un poquito, pero realmente es muy interesante aprender de todas estas tecnologías y entonces ya seguramente en la siguiente sesión que hablemos de serverless vamos a trabajar con otro de las plataformas que siguen en la cola de CNCF. No, de verdad que excelente, Martín. O sea, estábamos charlando al principio y para no extenderme mucho, que yo sé que ya César nos está cortando el tiempo, pero que estábamos hablando de que esto es una, sí, es una tecnología ya bastante antigua, pero que como en la CNCF y todo este proyecto de Cloud Native, cómo se están adoptando nuevas tecnologías y tecnologías como que ya estaban existentes, que son probadas, porque definitivamente OpenWhisk es escalable. De lo contrario, no creo que IBM lo estuviese usando. Entonces, Por pues, supuesto. definitivamente tiene buenos resultados y es chévere comparar cómo para lograr el mismo objetivo se utilizan diferentes arquitecturas. Pero CouchDB, pues, tengo conocimiento de ella y sí, definitivamente es una base de datos que es muy escalable y como en efecto, hace ese mismo efecto de etcd, donde en este caso, pues, aguanta incluso hasta más objetos y con mayor tamaño. Y pues Kafka sabemos que pues Sí. no hay mucha duda ahí de que es un sistema muy robusto. Sería interesante ver cuando ya le eliminen su keeper, cómo va a evolucionar, porque pues, yo tengo la esperanza que va a ser hasta más um, potente, porque ya no va a depender en un paso más para hacer lo que es el proceso. Entonces me parece que va a ser hasta más chévere, ¿no? Pero excelente charla, la verdad que sí. Yo aprendí, así que definitivamente te puedo decir que excelente. Ah, qué maravilla, Ángel. Muchas gracias. Listo, ¿no? A ti. No sé si hayan preguntas, seguramente, porque sí es para tomarlo pues como con pinzas, pero es muy interesante, muy interesante. Sí. No, pues aquí estaba revisando y no hay ninguna pregunta. Yo creo que pues por ahí Manuel ya nos hizo un par y yo creo que lo que dijiste es cierto. Tal vez muchas cosas es mejor ver como hasta ahora los 3 videos que se han hecho de serverless para que se pueda tener una buena idea y no simplemente escoger este por este, no. Creo que dijiste un punto muy importante. Mírense los 3 videos hasta ahora que hay de serverless para que entonces entiendan diferentes arquitecturas, porque hasta ahora hemos tocado 3 diferentes arquitecturas Ujú. y las 3 tienen sus ventajas y desventajas antes de tomar alguna decisión. Es correcto, Ángel. Bueno, Martín, muchas gracias. Como siempre, excelente presentación. Te agradecemos el tiempo de todos los compañeros que se conectan a la hora de Kubernetes. Esperamos tenerte pronto con el próximo capítulo que nos tenés preparados, especialmente en serverless, que sabemos que siempre estás por ahí con esa línea. Compañeros, recuerden que esto es una comunidad que siempre nos estamos retroalimentando, que de nuevo vuelvo a decir este mensaje, nosotros nos demoramos para hacer esta presentación y eso es algo muy significativo. Entonces, si de pronto tienen algún feedback, si tienen una pregunta o una duda, nos la dejan en los comentarios de este video a los que estén viendo la repetición para que Martín pueda responderla. De igual manera, para el capítulo número 52 ya tenemos también tema, ahorita lo publicamos, se llama Explorando KEP, que se dice KEP, lo va a estar presentando Santiago Yepes. Santiago va a estar hablando un poco sobre pues también esta tecnología muy importante pues como dentro del mundo de Cloud Native Application y dentro de todo el ciclo de orquestación. Discúlpenme si no lo sé pronunciar bien, a veces a mí también se me va, pero lo importante es que sepan pues que ya tenemos también capítulo para el número 52. ¿Alguna otra duda por aquí, Ángel, o alguno de los muchachos? No, todo bien, gracias a Martín y eso. Tal vez lo único que quería pues, hacer como un comentario global, porque agradecemos todos los feedback que nos dan en cualquier social media, en YouTube, LinkedIn. Son bienvenidos, de verdad que agradecemos mucho cuando nos dejan comentarios, tanto negativos como positivos. Ambos son buenos porque pues no somos perfectos, a veces se nos van cosas, a ver, puede que haya contenido que digamos que no estén completamente digamos, exacto a lo que uno tiene en conocimiento. Lo único que pedimos es que, pues,
dennos el feedback, pero también pues apóyennos en el sentido de que pues si hay algo que está mal, déjenos saber exactamente qué fue. En el slide 3 tuviste algo mal y con mucho gusto siempre podemos regresar y hacer los ajustes. Entonces es lo único que pediría porque pues como le digo, y como estaba diciendo César, esto es algo que hacemos completamente voluntario. Nadie está ganando realmente nada por esto, excepto digamos, la satisfacción de compartir el conocimiento que tenemos y muchas veces hasta tenemos que aprender una tecnología para poder venir acá y hacer un contenido. Entonces, pues les agradecemos que cualquier comentario, siempre que sea constructivo, hasta ahora todo ha sido constructivo, no estoy diciendo que hay algo en específico, pero sí, pues hacer eso global, porque pues aquí todos estamos donando nuestro tiempo para beneficio de la comunidad. Perfecto, bueno Ángel, bueno Martín y bueno a todos los de YouTube y los de Zoom, que tengan excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Gracias, Martín.